¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Estamos en Tomatlán y vinimos a visitar este hermoso lugar, Mandala Camp. Y como pueden ver a mis espaldas, son tipo domo, como están ahí. Ahorita se las voy a mostrar a detalle, les voy a decir cuánto cuesta, qué servicios tiene y qué más nos ofrece este bonito lugar. Tienes que ver completo este video, te aseguro que esta modalidad te va a encantar y vas a querer hospedarte en Mandala Camp. Recuerda que esto es ¡Qué bien chingas! ¡Empecemos! Ahorita estamos con Angie, la chica de recepción, y le vamos a hacer algunas preguntas. A ver, Angie, nosotros le decimos domos a las cabañas. También hay personas que le dicen cabañas, pero en sí, ¿ustedes cómo le dicen? Bueno, nosotros les llamamos mandalas, que representa lo que es la tranquilidad y te proporciona una conexión con la naturaleza. Esto que podemos ver es la recepción, donde también se encuentran algunas de las amenidades que posteriormente enseñaré. Este lugar cuenta con estacionamiento privado, así que no te preocupes por traer tu auto. Solo al entrar nos encontramos con 3 de las 9 mandalas disponibles. Ahorita conocerán la mandala número 1, que es donde nosotros nos hospedamos, pero no te preocupes, te enseñaré algunas de las mejores mandalas para que ustedes elijan dónde deben hospedarse y por supuesto les mencionaré el precio de cada una. Acompáñame a conocer dónde me quedaré esta noche. Cada domo cuenta con su balcón y una mesita para poder apreciar mejor la hermosa vista. Esta mandala tiene un precio de 1,280 pesos, pero como nos trajimos a mi mamá, se cobró un extra de 300 pesos, dándonos un total de 1,580 pesos para 3 personas. Por cierto, no te preocupes, cuenta con wifi y agua caliente. También con 2 camas matrimoniales, una pequeña mesita con 2 sillas, un baúl para guardar tus pertenencias, un calentador y esta vista panorámica que está increíble. Ahora vamos a conocer una de las cosas más importantes de una cabaña, el baño. Venga. Está un poquito difícil abrir, se atora, vamos a pasar. Y la verdad está muy bonito, pensé que iba a estar más chiquito. Aquí tenemos para hacer nuestras necesidades. Tenemos nuestro rollito, nuestro bote de la basura. De este lado tenemos un mini lavabo con nuestro espejo para vernos. Y la parte más bonita es esta regadera, que también está muy amplia y está cool, Tiene sus toallitas. La verdad está muy bien el baño, tiene un buen tamaño. Así que en el baño, un 10 de 10. Claramente, como estamos en Zacatlán de las Manzanas, hace frío. Y más en esta mandala que se encierra. Pero eso se puede solucionar con este calefactor que tenemos por aquí. La verdad no sé cómo funcione, pero ahorita lo vamos a averiguar. Es un punto muy bueno ya que sí hace mucho frío. Por aquí tiene un interruptor, un enchufe, que es este. Vamos a prenderlo a ver qué pasa. Y aquí vamos a darle Creo que sí, ya ahí va, poco a poco. Hay que darle su tiempo. Ahorita en unos minutos regreso para ver si realmente está calentando. Aparte de tu habitación, de rentar tu mandala, ¿qué más nos puede ofrecer Mandala Camp? Ok, en cuanto ustedes reservan, lo que nosotros brindamos por parte del hospedaje es servicio de fogatas, proyección de película dentro de su domo, el río con la pequeña cascada, el squash con la mesa de billar y unas bicicletas porque pueden dar un recorrido al pequeño pueblo de Tomatlán, que es donde nos ubicamos. Todo eso que me mencionas ya viene incluido en tu mandala. Así es. Ah, perfecto. Vamos a enseñarles un poco del recorrido por todas las mandalas hasta llegar a la pequeña cascada que se encuentra al final, en medio del bosque, para poder apreciar y conectar un poco más con la naturaleza, recordando que no hay ningún problema con acceder a esta bonita zona. Hay que tener mucho cuidado porque el piso está muy resbaladizo, así que tengan mucho cuidado. Aquí hay un barandal donde nos podemos estar agarrando, pero tengan mucho cuidado porque luego se resbala. Y aquí entramos a la cascada, que está prácticamente abajo de las cabañas. Y miren nada más qué belleza hay aquí hasta abajo de Mandala Camp. De este lado están todos los domos. Otra cosa que me encantó es que tenemos una cascada que viene incluida. Miren nada más qué belleza.
Estamos en el pueblo de Tomatlán. Al principio, cuando entramos al pueblo, dije, ¿dónde estarán esas cabañas? Porque al final parecía un pueblo y no se veía realmente el bosque. Pero nos fuimos adentrando poco a poco al bosque y miren nada más, solo hay árboles y no hay nada más, ni siquiera hay una casa cerca. Esto solo lo podemos vivir en Mandala Camp. Ya nos vamos de esta bonita cascada, pero vamos a ver qué más nos ofrece este hermoso lugar. A lo largo del bosque nos encontramos muchas veces con esta planta, pero jamás supimos qué es. Si alguien sabe, déjenmelo en los comentarios, está muy exótica. Aquí en recepción podemos encontrar una mesa de billar, también podemos jugar básquetbol y tenemos un Jenga. También nos pueden prender la chimenea, como es en este momento. Como extra te van a dar bombones, todo esto ya viene incluido con tu domo. Ahorita vamos a jugar un poco y van a ver qué tal nos las pasamos. Vamos a jugar, cada quien va a contar sus encestes y el que haga más pues gana. Pero el que llegue primero a 10, ¿va? El que llegue primero a 10. Una, dos, tres. Uno, iba perdiendo. Es el primer juego. Vamos a jugar billar. Bien despacito. No, estoy bien piedra. No, hijo, no. Vas, Mari. No son muy diestros. Ya que estamos jugando billar y prendieron la chimenea, ya entramos en calor, nos vamos a quitar esto, ya no hace tanto frío y vamos a seguir con el billar, con esta chimenea. Y recuerden, amigos, Los bombones ya están incluidos. Ay, no. Queda igual de negro que yo. Otro de los servicios que ofrece Mandala es poner una película de tu elección y te la proyectan aquí en la lona de nylon. Aquí está la vista que tengo al ver la película. Obviamente no le hace justicia a lo que se ve en persona. Aquí los domos que se pueden ver, pero no le hace justicia, en verdad, en persona se ve muy cool. Aparte hay una luz aquí abajo que alumbra todo el domo y se ve increíble con la película. ¿Todo bien, Tom? Buenos días, Masters. Miren nada más la hermosa vista que tengo, justo en el amanecer. Miren nada más. ¿Cuáles de sus 9 mandalas, porque son 9, ¿verdad? ¿Cuáles de sus 9 mandalas nos recomiendan si vienen en pareja? ¿Cuál es la que tiene mejor vista, la más bonita, la más grande, a lo mejor? No sé. Ok, normalmente nos solicitan la mandala 5, que cuenta con una cama king size y un sofá cama matrimonial. Tiene mucho más vista hacia lo que es el bosque. Igual tienes mucho más espacio dentro del domo, ya que el baño no se encuentra adentro de, sino está separado de, no sales al aire exterior. Está conectado al domo, pero tienes mucho más espacio y tienes sus cortinas y tiene mejor vista. Vengan amigos, les voy a presentar la mandala número 5. La mandala número 5 es más grande que donde nosotros nos hospedamos. Esta es más grande porque todo el domo es la habitación y aparte tienen su baño. Eso hace que todo el domo lo ocupes en una cama king size. Como se pueden dar cuenta, esta cabaña
la podemos arreglar con letras de festividades, ya sea de amor, aniversario, cumpleaños, etc. Y de este lado, para una cena romántica. Esta mandala es una de las estrellas de Mandala Camp. Es una de las más bonitas y acogedoras que van a encontrar. Ahorita les voy a enseñar qué tal está la vista de esta mandala. Pero lo que realmente me impresionó es la vista que hay al bañarse. De este lado contamos con una cama king size, como les decía. Y aquí una pequeña chimenea. La que teníamos en la mandala 1 era más chiquita. Esta calienta sin ningún problema toda la habitación. Esta mandala es para 2 personas, pero puedes meter hasta 4 personas por el tamaño de la cama y porque también tenemos un sofá cama al fondo. Ahora les voy a enseñar el baño, que es algo muy importante. Como se pueden dar cuenta, está aparte de esta mandala, aparte de este domo. Por aquí todo lujoso, bonito, pero normal, ¿no? Todo cool, pero normal. Aquí tenemos una regadera rectangular, pero miren nada más qué vista tenemos al bañarnos. Una verdadera joya a la hora de bañarte. Y esta mandala tiene un precio de 1,680 pesos. Nada mal para lo bonita que está. De haber sabido, creo que esta sin duda la hubiera rentado. Y esta es la gran vista que tiene la mandala número 5. Aquí tenemos el domo. Y miren nada más la vista que tenemos. Espectacular. Hasta el fondo tenemos la cascada. Como la pueden apreciar ahí. Y ahora, Masters, les voy a enseñar la mandala número 8. Vamos por aquí. Aquí tiene sus escaloncitos ya de madera. Esta mandala, la número 8, puede ser hasta para 4 personas. Vengan por aquí. Aquí, como ven, es la cama matrimonial. Pero lo que no saben, y como se pueden dar cuenta, no hay ningún sillón cama. Entonces, ¿por qué es de 4? Eso pasa porque en la parte de arriba hay una cama oculta. Entonces, por eso puede ser para 4 personas. Miren nada más la bonita vista que tenemos. Aquí tenemos una pequeña mesita con sus 2 mesas. Y ahorita les enseñamos bien qué vista tiene esta mandala. Sus 2 cajoneras. Y vámonos al baño y ahorita les enseño la cama oculta. De este lado tenemos un perchero para que podamos colgar nuestras cosas. Algo que no venía en la mandala 1. Son las cosas diferentes que tiene estas mandalas. Este baño a lo mejor es un poco más pequeño, pero igual está genial este baño. De este lado tenemos este lavabo para bañarnos. Este baño no tiene la misma vista que el mandala 5, pero igual está muy bonito. Aquí tenemos nuestro baño completo. Y arriba de este baño está la cama oculta que vamos a ver ahorita. Vamos a subir a la cama oculta. Perfecto. Ah, miren, aquí esto tiene su luz y todo. A ver, pásame la cámara para que vean. Y de este lado está la cama oculta. Espero que se esté viendo. Y tenemos la vista panorámica. Esta mandala tiene un precio de 1,480 pesos. Un punto extra que tiene es el mirador que tenemos allá arriba. Algo que hace la diferencia y que vale la pena esos 1,480, que a mi parecer no es muy caro. Aún así está en un rango de glamping barato. Y esta es la vista que nos ofrece la mandala número 8. De igual forma, una vista espectacular. Ahí están las otras mandalas, las 6 y las 7. Y ahora vamos a conocer los búnker. Este es el búnker número 1. Este es muy distinto a las mandalas. Vengan, amigos. Este literalmente está un poquito escondido, por eso nunca lo habíamos visto. Pero vengan, desde la puerta nos damos cuenta que va a estar muy diferente a las mandalas. Wow. De este lado tenemos nuestra cama matrimonial. Igual es para 2 personas, pero le pueden caber hasta 4. La decoración es totalmente diferente, pero a primera impresión están muy bien, está muy bonita. De este lado, lo más importante de este búnker. Esta vista que tenemos de este panorámico que nos dan una luz natural muy bonita. Aquí nuestro sofá cama y de igual forma lo podemos decorar con algunas letras dependiendo la festividad. Tenemos decoración también por aquí arriba. Y como en la mandala 5, para una cena romántica. Ahora vamos a ver el baño. Pasen por aquí, ya está abierto. Es corrediza esta puerta. Pasemos. Y de igual forma es una chulada de baño. Como se pueden dar cuenta, tiene una forma circular. Todo está hecho de ladrillo y de cantera. Aquí tenemos un espejo inteligente que le da un toque de glamping.
un lavabo de cristal y nuestra taza y para bañarnos. Es un búnker, pero con todas las comodidades. Vamos a apagar nuestro espejo y ahorita les digo de cuánto es el precio de este búnker. Por todo lo que nos ofrece, uno pensaría que este búnker es de un precio elevado, pero no, su precio es de 1,280 pesos. Algo que deben de tener claro es que esta cabaña, como las demás, pueden ser para 4 personas. Cada persona extra tiene un costo de 300 pesos. Pero si vienes con tus hijos, no hay problema. Deben de ser menores de 15 años para que no paguen esos 300 pesos extras. Y un detalle que se me había pasado. En Mandala Camp, los búnkers son los únicos que cuentan con una pantalla. Así que si tú no quieres estar aburrido y quieres ver tu pantalla, ya sabes cuál rentar. Hace un momento la chica de recepción me dijo que había 9 cabañas, 9 domos, pero que estaban haciendo el 10º y es este. Como se pueden dar cuenta, así es como empiezan una construcción de las Mandala Camp. Al fondo están construyendo otra, le están poniendo escaleras y ya está casi quedando. Pero esta apenas le pusieron sus cimientos. Estas últimas cabañas, estos últimos domos están prácticamente en el bosque. Para mí yo creo que estas últimas cabañas van a ser las de mejor vista, porque como se pueden dar cuenta, ahí todo está lleno de árboles, lleno de vegetación. En la cabaña en la que nosotros rentamos, pues no se ve tanto bosque, tantos árboles, pero estas iban a quedar de lujo. La última pregunta, ¿qué otro servicio nos ofrecen, obviamente con un costo extra? Bueno, también nosotros brindamos, claro, con costo adicional, si ustedes gustan, con servicio de decoraciones, ya sea romántico, cumpleaños, igual aniversarios, que tiene un costo adicional en 880. También contamos con cenas románticas, que te incluye un vino, y de acuerdo a la opción que tú elijas, esa es la cena. Tenemos 3 opciones, que es corte de carne, pasta con camarón y tabla de quesos. Contamos con un jeep, en el cual tenemos algunos recorridos, que son costos por persona, claro, y es costo adicional. El máximo de precio es de 480, es lo más que puedes pagar en un recorrido. Aparte, igual estamos afiliados con los Riser, que son y con cuatrimotos, que son a todo terreno. Esta es la 4x4 que nos llevó a las cascadas Tulimán, que por cierto el video te lo dejo por aquí arriba o al finalizar este video. El viaje nos costó 100 pesos de ida y 100 pesos de regreso. Los invito a venir a Mandala Camp, a visitarnos. Esto está hecho para que ustedes tengan una conexión con la naturaleza, pasar un día agradable y tranquilo, y también, ¿por qué no? Puede ser ya sea junto a tu pareja o puede ser junto a tu familia. Qué lugar tan acogedor y con un servicio de 5 estrellas. En verdad, si quieren visitar un lugar inolvidable, no duden en visitar Mandala Camp. Como ustedes ya lo pudieron comprobar, bonito y barato. Si ustedes están interesados, les dejo el link de su WhatsApp para que pregunten cualquier información. Otro de los lugares que deben de visitar sí o sí si vienen a Zacatlán de las Manzanas son las cascadas Tulimán, que es la segunda cascada más grande de todo México. Un lugar tocado por los dioses. Por aquí te voy a dejar el video. Y de este lado otra alternativa para poderte hospedar diferente a todas, con una vista espectacular y para pasártela increíble con tu pareja. El campamento Monina, que también se encuentra en Zacatlán de las Manzanas. Recuerda que esto fue ¡Qué bien chingas! Hasta la próxima, Masters.